En este video voy a mostrarte cómo funciona nuestro módulo de supervisión y cómo va a ayudarte en tus proyectos y a digitalizar esos formatos que estoy seguro que son un desastre para usar. Vamos a empezar. Lo primero que quiero contarte es el efecto que tiene la supervisión en la experiencia del cliente, porque estadísticamente sabemos que hay una correlación en el tipo de supervisión que haces y la experiencia que tiene el propietario cuando recibe un inmueble. Lo primero que hemos visto es que aquellas constructoras que usan una supervisión de obra en papel tienen una probabilidad de recomendación del 77%. Significa 77% de los propietarios estarían dispuestos a recomendar a familiares y amigos estos proyectos. Pero cuando pasamos a una supervisión de obra digital, a través de herramientas digitales, el 88% de esos propietarios estarían dispuestos a recomendar tus proyectos a familiares y amigos. Lo segundo, y también muy importante, porque no solamente afecta la experiencia del propietario, sino también los costos que tiene la obra, es la cantidad de postventas que solicita un propietario. Pasamos de 17.7 postventas totales por inmueble que tenemos en una supervisión basada en formatos en papel versus 11.9 postventas totales por inmueble cuando tenemos una supervisión digital. Y finalmente, la satisfacción de los propietarios. Pasamos de una evaluación promedio de 3.6 a 4.3, esto visto específicamente en la experiencia de entrega, la cantidad de pendientes, el tiempo de postventa y la cantidad de postventas. Así que hay una relación directa. Y entonces déjame explicarte con un ejemplo por qué es tan importante la supervisión digital. Esta fue como una de las postventas que estás viendo ahí en el video, una de las postventas más duras que tuvimos en la casa. Un baño de hecho el sanitario del baño principal que no vaciaba, se tapaba todo el tiempo, pusimos la postventa. Como a la segunda o tercera vez ya removieron el aparato y se dieron cuenta que el punto hidráulico estaba corrido 5 o 6 centímetros tal vez. Claro, había un problema en la localización del punto hidráulico, el sanitario quedó corrido y eso, por supuesto, digamos desde el punto de vista del propietario, genera una postventa. Ahí lo que tenemos que tratar de entender es por qué sucede este tipo de problemas. Lo primero es que, o digamos que la primera situación, que sería la más crítica de todas, y espero que tu constructora no esté en esta, es que no hay ningún tipo de supervisión. Es decir, como no hay un control de calidad, no hay supervisión de obra, nadie se dio cuenta que ese punto hidráulico estaba corrido unos centímetros, entonces simplemente avanzamos y el instalador del aparato simplemente lo puso. Espero, como te decía, que no estés en este grupo. El segundo proceso que puede pasar es que esos formatos de calidad sí se llenan, pero se llenan porque el supervisor de calidad o el residente de calidad nos obliga a hacerlo y para que no nos regañen, entonces simplemente nos reunimos cada 15 días y llenamos eso. Inclusive algunos de ustedes me han contado que cogen esos formatos y los restriegan en el piso para mostrar como si los hubieran usado. Eh, y entonces, pues realmente ahí no hay una supervisión de calidad como tal. Y lo segundo es que, o lo tercero, es que si se usaron correctamente y sus residentes efectivamente salieron con una tabla, con sus formaticos en papel y fueron a revisar, eso es demasiada información que queda en acetas, que queda guardada, que probablemente no se transmite y que al final es muy difícil hacer seguimiento a el proceso de obra. Entonces, los problemas principales que tiene el proceso de supervisión, mostrando ese ejemplo, es que hay poca alineación entre los residentes. Los residentes, miren, ese trabajo mecánico de estar imprimiendo los formatos en papel, llevárselos, salir con una tabla, cuando uno tiene que estar pendiente de la obra, no es fácil, es difícil organizar las prioridades, es difícil contar con información en tiempo real. Entonces, al final, la supervisión que arrancamos muy bien durante el proceso constructivo se va diluyendo porque cada vez es más difícil y cada vez es más complejo coordinar las acciones. Para mí, uno de los peores problemas que puede tener la supervisión en papel es que toda esa información queda ahí escrita, que no genera ningún dato relevante para que realmente podamos entender, por ejemplo, por qué fallan los procesos o cuáles son los procesos que más están fallando, quiénes son los contratistas que más pendientes generan en la obra. Y esto tiene que ver y está relacionado con el seguimiento.
los contratistas o los residentes, perdón, deberían tener algún tipo de herramienta que le permita conocer el estatus de cada una de las no conformidades o los pendientes que tienen los contratistas. Y cuando se hacen formatos en papel es prácticamente imposible. Y lo último es que si se hace algún trabajo de recopilación o digitalización de información, por ejemplo, para pasarlo de ese formato en papel a un archivo de Excel, demanda demasiado trabajo operativo del equipo de residentes y normalmente no se hace. Y bueno, vamos a la práctica. Este es como el formato en el que salimos a hacer una revisión del piso en cerámica, por ejemplo, de uno de nuestros clientes. Es el formato típico que tenemos, un formato por cada uno de los procesos, donde podemos ver las ubicaciones, donde podemos ver distinta información. Ahí se registra mucha información. Realmente este formato, si se hace bien, se registra muchísima información. ¿Quién revisa? ¿Cuándo lo revisa? ¿Quién fue el supervisor encargado de hacer esa supervisión? Si firmó o no firmó, ¿cierto? Tenemos todas las observaciones o pendientes no conformidades que se asignan a los contratistas. Tenemos todos los criterios de calidad con el que se revisan los pisos en cerámica para saber si cumplen o no y obviamente entender que eh, cuando cumplimos esos criterios de calidad, pues está correctamente instalada la cerámica. Entonces hay mucha información y cuando tratamos de resolver los pendientes, por ejemplo, la mecánica es bien difícil, es muy compleja. Si uno saliera con un formato y va recopilando pendientes de un apartamento, y solo te estoy hablando de tapa acabados, por ejemplo, que es la más sencilla, entre comillas, saldrías con una lista de muchos pendientes para tal vez asignarlos a 15, 18, 20 contratistas diferentes, con tiempos diferentes, con prioridades diferentes, en un proceso que debería estar organizado en secuencia de qué debería ir primero y qué después, cuál es la prioridad, y eso es muy, muy difícil de lograr cuando usamos formatos en papel. Y el efecto, entonces, es que terminamos con un montón de pendientes que al final generan reprocesos. Y esos reprocesos demoran la obra y generan costos adicionales. También tenemos un procesamiento manual de esos datos para entender el performance. Y muchos de nuestros clientes, antes de tener Wahoo, se demoraban 15, 20, 25 días, por ejemplo, para conocer el avance de obra del mes anterior. Eso quiere decir que casi nunca, o prácticamente nunca, tienen la información en tiempo real. Formatos en papel poco útiles para supervisar la obra, entonces lo hacemos porque nos toca y al final nos termina quitando tiempo sin generar ningún tipo de valor. Y finalmente, y para nosotros el más importante, es que tiene un efecto muy negativo en la experiencia del cliente y por supuesto en la calidad del producto que le vas a entregar. Y entonces, ¿cómo se ve un proceso digital con nuestra tecnología? Nosotros dijimos, oiga, tenemos que buscar una forma, un mecanismo sencillo a través de una aplicación móvil que permita digitalizar esos formatos en papel, donde tengamos unas ubicaciones, torres, pisos, dentro de ese piso de pronto unos procesos constructivos generales para todo el piso, dentro del apartamento ya unos procesos específicos del apartamento, pinturas, enchapes, instalaciones eléctricas, hidráulicas y demás, que tienen unos criterios de calidad que se revisan desde una aplicación. Una aplicación móvil que está pensada para funcionar totalmente offline, es decir, no va a necesitar los residentes o los supervisores cobertura de Internet cuando estén haciendo una inspección. Desde allí van a poder eh, asignar pendientes a los contratistas que también van a entrar a la aplicación y finalmente tener la supervisión real, en tiempo real, de quién revisa, cuándo revisa y qué observaciones se encontró. Entonces, toda esta información queda 100% digitalizada. También podemos, por ejemplo, entender cuántas actividades se revisaron en un periodo de tiempo, saber qué actividades de tal contratista se revisaron o de tal proceso, cuándo se revisaron. Entonces vamos a tener gráficas que nos van a permitir entender cómo va avanzando la obra en el proceso con la supervisión, porque claro, cuando terminamos la revisión de la cerámica de la casa 58 del apartamento 301, sabemos que podemos recibir a conformidad por parte del contratista esa cerámica de ese apartamento. Entonces vamos a tener información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en la obra. Vamos a tener un listado muy sencillo del estatus en el que se encuentran cada una de las actividades, como por ejemplo, para poder decir, oiga, ¿cómo vamos en las instalaciones hidráulicas del piso 7 de la torre 1? O por ejemplo, poder eh, tener un informe que sea complementario a una liquidación de
un contratista. Un contratista te entrega una cuenta de cobro con unas actividades terminadas y tú en tiempo real, sin tener que ir a buscar en papeles o tener que ir a buscar con los residentes, puedas saber si efectivamente los residentes y supervisores le recibieron a conformidad esas actividades que él te está cobrando, si tiene pendientes, por ejemplo, para ir a hacer. Entonces, pues, qué interesante tener esta información para una liquidación de los cortes de obra. O inclusive, por ejemplo, saber quién es el contratista que más pendientes te está generando o cuál es el proceso donde deberías poner la lupa porque es donde más observaciones estás teniendo. Entonces, con una gráfica, con un Pareto, vas a entender fácilmente quiénes son esos contratistas más críticos, cuáles son esos procesos más críticos donde deberías tener mucho mayor detalle en esa supervisión de una manera gráfica, de una manera sencilla y, como te decía, en tiempo real. Después de estos años de trabajo en Wahoo, nuestro mayor aprendizaje en el módulo o específicamente en el proceso de servicio al cliente de entregas y postventas es que la mejor postventa es la que no pasa. Y por eso nuestro módulo de supervisión digital ha venido creciendo. Hoy se hacen miles de inspecciones cada mes a través de la plataforma porque tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. También quiero contarte que esto ya es una realidad en el mundo. Si miras Europa, si miras Estados Unidos, gran parte de los proyectos inmobiliarios que se construyen ya usan este tipo de herramientas, pero en Latinoamérica estamos lejos de ese número. Hoy se calcula que solamente el 6% de esos proyectos inmobiliarios usan algún tipo de herramienta de supervisión digital. Y hoy quiero invitarte a que uses nuestra herramienta, a que pruebes nuestra herramienta y veas cómo puedes dar un salto a la era digital para que esa supervisión de obra que ya estás haciendo lo hagas de una manera mucho más inteligente. Y por eso te quiero compartir este código QR en el